Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Muy contenta de estar esta noche con ustedes, su servidora Iliana Hijuelos, transmitiendo desde la señal del 1040 de AM en Radio Mujer Promomedios y con un equipo también de mucho valor que son Giovanni en los controles, Donají en los teléfonos y en asistencia de producción Jesús Preciado y Karen Michel. Esta noche, como pues realmente los programas que hemos tenido, vamos a tener un programa muy interesante. Les recomiendo que se queden con nosotros porque además es un tema, yo creo que desconocido, pues no sé, para casi toda la población, y es sumamente importante que estemos al tanto de estas situaciones porque en cualquier momento podemos requerir, pues no sé, conocer un poquito más y es el momento de que en este programa veamos todo lo que se ve y todo lo que se trata en relación a lo que es el proceso de interdicción. Como parte principal de nuestro programa, iniciamos entonces con nuestro valor del día. El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. El día de hoy vamos a platicar de la independencia. Y con este valor de la independencia que puede parecer como la libertad, que ya lo hemos platicado en otro de los programas, vamos a checar muy bien la diferencia y qué es exactamente lo que puede hacernos personas independientes. Porque pues realmente en este proceso y para los papás que tenemos pequeños es importante también que se los hagamos saber porque muchas veces en estas situaciones los chicos ya tienen posturas de decir yo ya soy grande, yo ya soy independiente, entonces tú ya no me puedes decir qué hacer o ya no me puedes dar una orden o ya no me puedes, no sé, alguna situación supervisar a dónde voy o lo que sea. Así es que es importante que conozcamos qué es la independencia en las personas. Los invito a que participen con nosotros en nuestros teléfonos 3647-1883 y en el 3122-1190. También estamos en vivo en www.radiomujer.com.mx y tenemos nuestra página de Facebook que se llama Tu Vida Tiene Valor. Los invito a que entren a la página de Facebook porque ahí van a encontrar todos los programas que hemos realizado desde el 14 de julio que inició este programa y créanme que son temas muy interesantes, son temas que nos competen a pues todos como sociedad estar al tanto de los valores y de pues todos los invitados que han compartido con nosotros. Créanme que es una oportunidad de enriquecernos como seres humanos el que podamos pues darle una visita ahí a los programas que hemos realizado. Como parte del día de hoy y hablando de la independencia, los invito a que participen con la pregunta que es, ¿qué te hace ser una persona independiente? Les recuerdo nuestros teléfonos 3647-1883 y 3122-1190. Y tengo por aquí unos regalitos muy lindos que son unos pases para ir a ver cuentos para un día de sol. El domingo, por ejemplo, este domingo a la 1 de la tarde, es una obra de teatro que se las recomiendo muchísimo. Yo ya estuve ahí este domingo pasado, llevé a mis hijos y verdaderamente vale muchísimo la pena. Tenemos también la invitación de Valle Real para ir a ver La Abuela Luna, que es el día mañana, Día de los Abuelos, muy buen motivo para ir a festejar a los abuelos, el día de mañana jueves 28, esto es en el Centro Cultural Valle Real, la obra de teatro inicia a las 7:30 de la noche, también tenemos 2 pases, 2 por 1 para que llamen con nosotros, participen, cualquiera de estas obras, incluso esta de Cuentos para un Día de Sol que se presenta en el Forito, también tiene la presentación de La Abuela Luna el viernes a las 8:30 de la noche. Participemos porque la cultura aquí en Jalisco se da de una manera muy rica y hay que pues aprovecharla y compartirla con nuestros pequeños. Comentando sobre el tema de la independencia, sabemos que es la capacidad para elegir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad. La independencia se puede aplicar en varios ámbitos, por ejemplo, a nivel personal, pero también tenemos que a nivel de Estado, a nivel de país, una soberanía
te da una independencia. En este momento vamos a platicar como seres humanos, porque es parte de lo que queremos compartir, que por ejemplo el saber que un ser humano es independiente, sabemos que es libre, que tiene la capacidad de tomar sus decisiones, que es autónomo, que es autosuficiente, y todo esto pues nos da también una responsabilidad, porque una persona independiente que decide sobre su vida teniendo conciencia de sus derechos como ser humano y también de sus deberes. Qué importante, porque en este proceso de crecimiento de los adultos muchas veces pensamos que solamente ganamos derechos porque ya somos grandes, ya podemos, no sé, manejar, tenemos nuestra licencia. Con los chicos, por ejemplo, ya podemos ver ciertas películas, clasificación B15, B quién sabe cuántos, pero en realidad el proceso de crecer y de hacernos maduros y de ser personas independientes tiene mucho que ver también con las responsabilidades que vamos tomando en el camino como seres humanos. Y todo este proceso significa, por ejemplo, no pasar por encima de los demás. Muchas veces pensamos que por ser grandes, por tener una convicción de autosuficiencia, podemos, por ejemplo, pues pasar por encima de otro, hacerlo sentir mal o incluso denigrar a otras personas, y pues realmente eso es totalmente falso. Últimamente estamos observando que los chicos crecen de alguna forma pues muy sometidos a veces a lo que viene siendo las decisiones de los padres, y también no les estamos permitiendo que vayan fortaleciendo esa independencia, porque estamos en una sobreprotección que de alguna manera, el saber que hay tanta inseguridad, de repente los papás tenemos miedo, pero debemos tener un equilibrio en todo esto. Así es que vamos a seguir platicando de lo que es la independencia después del corte. Yo les invito a que participen con nosotros en los teléfonos 36 47 18 83 y 31 22 11 90. Estamos también en el chat en www.radiomujer.com.mx. Verdaderamente me encantará escuchar su opinión sobre este tema. ¿A ti qué te hace una persona independiente? Vámonos al corte y nos escuchamos en un momentito más. Gracias. Continuamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Estamos transmitiendo a través de la señal del 1040 de AM en Radio Mujer, y tenemos una pregunta para ustedes porque estamos platicando de la independencia. ¿Qué te hace a ti ser una persona independiente? Pues platicábamos antes del corte precisamente de estas situaciones con los hijos, con los chicos, cuando empiezan a decirnos: yo ya soy independiente, ya tengo 15, ya tengo 16, ya no me puedes decir qué hacer, a dónde ir, ya no me puedes decir cómo voy en la escuela, o no sé, tantas y tantas cosas que empiezan a cambiar cuando los chicos pretenden parecerse independientes. Pero a mí me gustaría que analizáramos un poquito qué es esta palabra y cómo vamos siendo personas que realmente seamos independientes. Cuando nacemos totalmente dependientes, indefensos. Si no nos dan de comer, morimos. Si no nos cambian el pañal, también. Si no nos abrazan, incluso hay estudios que los determinan, si un bebé no recibe afecto, caricias o cercanía, también muere. Entonces, ¿qué pasa? Somos totalmente dependientes. Pero al proceso del crecimiento del ser humano va tomando poco a poco habilidades, empieza a comer solo, empieza a dar sus primeros pasos, empieza a caminar, entonces empieza a ser poquito a poquito más independiente, ya no necesita que le den de comer en la boca, ahora ya come solito, ya no necesita que lo carguen, ya puede caminar, después ya no necesita que le revisen las tareas todo el tiempo porque ya las está haciendo solo, y así poco a poco va tomando algunas capacidades y va teniendo responsabilidades tanto en la escuela como en casa, que lo empiezan a convertir en una persona poco a poco más independiente. Pero ¿qué quiere decir esto? Conforme yo voy recibiendo esta parte que es la independencia, también empiezo a tomar responsabilidades, porque en un principio todo me lo daban, absolutamente. Me daban de comer, me bañaban, me llevaban a pasear cargado, y después poco a poco en ese proceso empiezo a madurar y yo voy a tener que empezar a dar.
voy a empezar a ayudar con deberes en casa, voy a empezar a ayudar a compañeros en la escuela que lo necesiten, a lo mejor a los vecinos, porque hay que barrer las hojas de la calle, sacar la basura, etcétera. Empiezo a tomar ciertas responsabilidades y empiezo a dar. Entonces voy formando mi madurez y me voy convirtiendo en una persona que empiezo a dar a los demás. ¿Y qué pasa cuando me convierto en una persona totalmente independiente? Pues soy una persona autónoma que tanto económicamente como emocionalmente, intelectualmente, sé tomar mis decisiones y las puedo hacer por mí mismo. Y en ese momento, ¿qué pasa? Con ese ser que primero recibía y recibía, empieza a dar y a dar, porque eso es signo, es una señal clara de madurez y de independencia también, porque entonces yo lo que tengo ya no nada más es para mí, empiezo a compartir. Papás, entonces cuando tus hijos te digan, es que yo ya trabajo, entonces el dinero que me gano, pues es para mí, para yo divertirme, para yo salir, para yo hacer lo que yo quiera y guste, pues sí, hijo, pero tú vives en casa. Si tú quieres ser totalmente independiente, te invito a que tomes tu rumbo, tu departamento, pagues tu luz, tu agua, tu gas, tu teléfono, tu carro, tu gasolina, tomes tus decisiones, sepas a qué horas vas a llegar, a qué hora no, pero mientras vivas en casa, debes cumplir con estos lineamientos y además, papás, mucho ojo, aunque seamos los seres más millonarios de este mundo, económicamente hablando, todo hijo que vive en casa y que ya empieza a trabajar debe aportar económicamente algo para la casa, porque entonces ese hijo empieza a saber que el dinero no nada más sirve para la diversión, para el viaje, para la ropa, para el carro, sino sirve para cuestiones de la casa. Cuando me toque a mí ser independiente, que ya no vive en casa con mis padres, voy a saber que se paga la luz, el gas, el teléfono, la renta. En algún momento, si tengo una pareja o me caso, igualmente sabré que tengo estas responsabilidades. Entonces, papás, hagamos de nuestros hijos personas independientes, porque realmente lo que está sucediendo ahorita es que incluso para tomar decisiones, si una persona ha sido siempre emocionalmente dependiente, ni siquiera va a poder tomar sus propias decisiones, no va a poder tener valor ni poder decir lo que piensa ante los demás, porque es una persona que siempre ha sido sometida a una guía y a lo que otras decidan por él. Una persona igualmente intelectualmente independiente tampoco va a poder lograr esa independencia. ¿Por qué? Porque siempre está sometida a lo que otros le dijeron que hiciera. Y hay momentos, papás, en que los chicos deben empezar a tomar decisiones y deben saber que toda decisión que se toma tiene consecuencias. Entonces, qué importante es saber qué es la independencia. ¿Sí? Independiente es realmente ser totalmente autónomo y responsable de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Ese es un tema que da para mucho porque es parte de lo que hemos venido manejando, sobre todo tratando de aportar un poquito a la educación con los papás que nos hacen favor de escuchar cada noche, que es precisamente cómo de repente estamos perdiendo, papás, nuestra autoridad con los hijos. Y esto es parte de lo que sucede. Muchas veces hacemos todo lo que nuestros hijos pueden y saben hacer y eso los hace personas pues nada independientes, totalmente al contrario, dependientes de nosotros y sin iniciativa y los hacemos como si fueran pues seres a lo mejor hasta discapacitados. Fíjense que ahorita vamos a platicar de un tema muy importante porque realmente es básico que tengamos el conocimiento de esta situación. Tenemos en entrevista aquí a la doctora Iris Villarreal Parra, que es doctora dermatóloga y que además tiene a un pequeñín de 7 años de edad con parálisis cerebral severa. Y además ahorita su papá está con etapa inicial de Alzheimer. Muy buenas noches, Iris. Muchísimas gracias por venir al programa. Muy buenas noches al amable auditorio. Muchas gracias, Ileana, por esta oportunidad de compartir estos conocimientos tan importantes que aunque a veces lo legal es un poco aburrido, es indispensable y es algo que tiene que ver un poco con el tema de hoy, del valor de la independencia. Antes de empezar con el tema te quiero compartir que en el Teletón, por ejemplo, siempre a las madres de niños con discapacidad
nos instan mucho a no sobreproteger a los niños. Con discapacidad o sin discapacidad hay que ponerles límites, siempre. Y la regla de oro para la educación en ambos casos es: nunca hagas por tu hijo lo que él ya ha podido hacer por primera vez. Si un niño con discapacidad motora por primera vez agarra una cuchara y da una cucharada y come, jamás tu mamá debes volver a hacerlo por él. Y eso aplica a todos, a toda la vida. Y con más razón cuando tenemos hijos totalmente sanos. A mí me ha tocado ver mamás que el hijo tiene 10 años y andan persiguiéndolo con la cuchara para que coma. Así es, porque tú preguntabas al auditorio qué se necesita para ser independiente. También se necesita salud. Y aquellas mamás que están formando adultos atenidos, al hacer las cosas por ellos, no están valorando la salud de sus hijos. Fíjate qué importante lo que nos acabas de compartir, Iris, porque a veces los papás decimos y pensamos que compensamos alguna situación si trabajamos todo el tiempo, no estamos en casa como quisiéramos, o no sé, cualquier cosa, el hecho de sobreproteger, de dar en la boca la comida, de abrocharte los zapatos, de sacarte la ropa para que te la pongas, de elegirte, o sea, todos esos detalles que ya como persona, como dijimos, que va tomando sus propias responsabilidades, va empezando a actuar autónomamente, no puede ser que le des una regresión de este tipo, ¿sí? Es como si quisieras llevarlo cargado toda la vida, como un bebé de brazos. Así es. Qué bonito lo que nos compartes, porque además, Iris, eres una mamá. Tuve el gusto de conocerte este domingo en la obra de teatro que se llama Cuentos para un día de sol, que es precisamente un cuento, una puesta en escena para todos esos papás y familiares que tienen pequeños con alguna discapacidad, pero también para la sociedad en general, para que comprendamos todo lo que hay en el corazón y en la mente de estas personas que a veces están atrapados en un cuerpo que no les permite moverse, pero que intelectualmente está al 100%, ¿verdad? Así es. Para adentrarnos un poquito, nada más te daré de inicio la pura definición de lo que es interdicción. Muy bien, Iris. La interdicción es cuando un adulto no puede gobernarse por sí mismo y no puede expresar su voluntad. Llega un momento en que se convierte en dependiente, perdió su independencia y un juez tiene que declararlo así, interdicto, para que otro funja como su tutor y tome sus decisiones. Si quieres, más adelante ahondaremos en el tema. Claro que sí, regresando del corte vamos a platicar este tema porque también aplica para las personas mayores con alguna, pues ya con alguna problemita de salud. Llámenos al 3647-1883 y al 3122-1190. ¿Qué te hace ser una persona independiente? Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora Iliana Hijuelos, muy contenta de estar esta noche de miércoles participando en este programa tan bonito sobre la independencia. Nos dice aquí Margarita Rosales que dice: mis hijos tienen 18 y 24 años, trabajan y estudian. Yo no les pido dinero ya que siento que hacen mucho al trabajar y estudiar. ¿Hago mal o debería pedirles aunque sea un poco? Pues no sé, a lo mejor, Margarita, si de repente te invitan a cenar por ahí, o te llevan una cenita a casa, o pueden llegar con la leche de repente, o a lo mejor, pues, oye, ¿qué falta? No estoy diciendo que sea como una cuota, porque si están pagando sus libros y todo esto, bueno, pero sí es importante que haya una pequeñita aportación, cualquier cosita, Es cuando nosotros salimos a trabajar ya de adultos, pues trabajamos, pagamos nuestra gasolina, nuestra luz, gas, teléfono, hijos, vueltas, estudios de los hijos, etcétera, etcétera. Y no hay como que, pues es que esto no porque es mío. O sea, es como más bien de una forma en la que podemos educarnos. Iris, ¿tú qué opines? Pues pienso que es simbólico, que es la manera de formar parte de la familia, no solo ser el hijo, sino ya poner las bases para una madurez, y un futuro apoyo entre hermanos, por ejemplo. O sea, seguir con la cohesión familiar cuando los padres ya no estén, por ejemplo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? De repente, Margarita, no se conoce, o sea,
como todo está en casa, no se sabe a veces que tú o tu esposo o tú solita o quien sea están trabajando arduamente para que haya todos los días pues en la mesa que comer, la ropa limpia, se usó jabón, agua, se planchó, ¿sí? se limpió con el limpiador. O sea, todo eso que se gasta lo desconozco. Tú a lo mejor necesitas una medicina o alguna cosa y nadie lo sabe. Lo sabemos, pero no hasta el momento en que decimos, oye, pues hay que poner un poquito de dinerito. Entonces, sí es importante, Margarita, que hagamos de conocimiento de nuestros hijos esta situación. Si se puede, para mí sería lo ideal, que aunque sea un poquitito, pero haya una aportación, porque eso nos empieza a hacer también personas maduras e independientes. Y volviendo al tema que es tan importante sobre la interdicción, Iris, porque a mí también me llamó mucho la atención cuando nos conocimos, lo que me dijiste, no nada más en el tema de las personas con capacidades diferentes, sino también cuando se tiene, por ejemplo, a una persona mayor en casa y que empieza a perder sus facultades. ¿Qué pasa? A ver, platícanos tú a detalle porque es un tema bárbaro este. Sí, bueno, primero se preguntarán por qué un médico está hablando de un tema legal, ¿verdad? Porque yo no soy abogada, pero yo me interesé en este tema por mi hijo, porque me enteré de cómo que tenía que hacer ese trámite algún día y que es un trámite muy oneroso y muy largo y se me hizo injusto. Entonces, tengo ya casi 3 años estudiando el tema y me he apoyado en el Consejo Estatal de Discapacidad y a su vez con la Federación de Asociaciones de Abogados del Estado de Jalisco. Y he presentado estos temas en congresos del DIF nacional, en congresos del Estado de Jalisco. Entonces, sí tengo conocimiento del tema. Entonces, la interdicción es pues cuando alguien ya no puede expresar su voluntad. En la ley se le llama eso enajenación psíquica. Es un término legal que quiere decir no te das cuenta de qué pasa alrededor tuyo y no puedes expresar qué es lo que quieres. Y eso puede pasar cuando un adulto tiene una embolia, está en coma, está en una fase terminal de cáncer, en que si ya el cáncer está en cerebro ya tienen demencia, tienen Alzheimer. Entonces, tarde o temprano, casi cada familia va a tener que enfrentar esto. Nos atañe a todos. Por supuesto. Y la cosa es que yo me metí en este tema porque los chicos con discapacidad severa, mi hijo tiene parálisis cerebral severa, tiene 7 años. Imaginen, para que se den una idea, a un bebé de 6 meses en el cuerpo de uno de 7 años. Y cuando es severa, algunos tienen discapacidad intelectual agregada y otros no, la tienen íntegra. Pero esta discapacidad, aunque tengan intelecto íntegro, no les permite desplazarse. Ellos no saben de qué ir al supermercado, de los pagos de la luz, de la gas, de todo lo que estabas diciendo, precisamente por su falta de movilidad. Y estos chicos cuando cumplen 18 años, también van a ser adultos que no son capaces de expresar su voluntad y que no pueden gobernarse por sí mismos. Ni valerse por sí mismos. Así es, porque muchas veces el daño cerebral es severo y por muchas terapias que des, pues no va a haber avances, no van a caminar. Y entonces, mi hijo será un adulto de 18, 19 años como un bebé de 6 meses en el cuerpo de uno de 18. Mi hijo no habla, no mueve los brazos, no se comunica, no come siquiera por la boca, tiene una sonda que va al estómago, usa pañal. Y el pronóstico es que será así toda su vida. Ok, a ver, este es el caso de tu pequeño y a lo mejor muchas personas que nos escuchan tienen situaciones así o similares. Uh-huh. Entonces, ¿qué deben de saber? O sea, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando cumpla 18 años y yo siga creciendo como adulto y de repente pues ya no voy a estar en algún momento dado? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, los padres somos los tutores legales de nuestros hijos, por derecho. Pero cuando se hacen ciudadanos a los 18, aunque queramos, los padres no podemos seguir siendo tutores, ya no podemos decidir por ellos, ni siquiera las decisiones de procedimientos médicos, cirugías o lo que sea, nada. Están en el limbo legal. A ver. Si a los 19 años Uh-huh. tu hijo requiere una cirugía por el motivo que gustes, Uh-huh. no se le puede hacer porque él no puede decir que sí, porque no puede Así firmar. es, y yo no tú soy su tampoco tutora porque legal. no eres su tutora, aunque sea su madre. Así es. Y solamente eso aplica, como médico lo sé, solo en casos de urgencia, pero en cirugías selectivas no, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, estos niños
se les hace un trámite a los 16 años para que puedan seguir siendo derechohabientes del IMSS toda su vida, porque ya ves que a los 18 años pierden la derechohabiencia que les dan los padres. Sí. Sin interdicción no pueden seguir teniendo IMSS. O sea, cuando él cumple 18 años no puede gobernarse. Entonces voy a tener que ir a un juzgado a hacer un trámite que se llama interdicción para que un juez de lo familiar haga un proceso, lo valoren y digan, efectivamente no se puede gobernar por sí mismo y lo tengo que declarar interdicto. Eso quiere decir que hay que nombrarle un tutor y si bien nos va en ese proceso, será el padre o la madre. Y para completar este asunto, pues digamos, ¿qué otras trabas y qué otras situaciones adversas? Porque el ir a hacer un trámite y que me digan es interdicto y sabes que tú, Iris, vas a continuar siendo la tutora de tu hijo, pero ¿qué hay que hacer? Sí, la cosa aquí es que este es un proceso, aparte no te dije, no pueden recibir herencia los que no están interdictos. Si se mueren los padres no pueden recibir herencia, ni seguro de vida, nada, no pueden pasarle bienes, nada. Pero ese es un proceso que dura 1.5 a 2 años y tiene un costo aproximado, que ahorita desglosaré, de 100,000 pesos. Cualquier enfermedad, ya sea en un adulto que está en estado grave o una discapacidad severa, los gastos son exorbitantes. Claro. Exorbitantes. Y entonces, aparte de erogar ese dinero, pues ya quisiéramos tener ese dinero para dejárselos de herencia cuando no estemos. Fíjate nada más. Entonces, además de que dura este tiempo, este trámite, si en ese inter fallecieran los tutores, ese niño se queda totalmente desprotegido, Padres, o sea, sí, digamos, sin tutores. Sin tutores. Alguien podría tomarlo y decirle a la abuela, pues es que es mi nieto, yo lo quiero en casa porque es mi nieto. Entonces sí. Pero tiene que hacer lo mismo, ir a un juez a hacer el trámite de interdicción. Y si no lo hace, ¿qué pasa con ese pequeño? No puede ¿Dónde recibir va a dar? herencia, o sea, nadie no lo va a recoger el Estado, ni va a ir a un albergue. O sea, lo puede seguir cuidando. El guardián es distinto del tutor legal. O sea, pero si tú le dejaste a tu hijo, por ejemplo, una cantidad para que vayan, sí, una herencia, y un seguro de vida y un fideicomiso, no lo puede recibir si no es interdicto. No se puede. Pues es un tema realmente muy amplio porque además, como comentábamos, Iris, no nada más es para los chicos, las personas con alguna discapacidad que nacen o que la adquieren de pequeños, sino cuando un adulto crece y, por ejemplo, empieza a tener alguna situación de Alzheimer, ¿sí? Entonces también debe estar en este proceso y debe ir a trámite y a proceder a una interdicción. Sí. Y otra cosa importantísima, porque por ejemplo esto es para cualquier discapacidad, por ejemplo alguien con autismo o discapacidad intelectual severa, al estar interdictos, al hacer la interdicción se hacen inimputables penalmente hablando, porque ellos pueden hacer algo malo sin saberlo y eso los puede llevar a la cárcel y estar en estado de interdicción los salva de ello. Por eso hablábamos de la independencia y de la responsabilidad que conlleva. Fíjate nada más, qué tema tan interesante. Vamos a continuar después del corte platicando sobre este tema de la interdicción y de la independencia. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Tu servidora Iliana Hijuelos, con un tema muy, muy importante, porque ahorita, Iris, vamos a platicar un poquito del caso del adulto mayor que va perdiendo sus facultades. Y bueno, ese adulto mayor vive en casa, recibe una pensión, necesita sus medicamentos, pues come, se viste, todo lo que necesita una persona. ¿Qué pasa cuando una persona mayor empieza a perder sus facultades? Sí, primero, si todavía estaba trabajando cuando se enfermó, ¿sí? Y todavía tiene su seguro social como trabajador, primero se tiene que declarar como enfermo o incapacitado y después tiene que ser declarado con otro proceso como que ya se va a ser pensionado. Y si ya esa persona ya no puede gobernarse por sí misma ni expresar su voluntad, tendrá que ser declarada en interdicción para que con ese documento de interdicción la esposa, porque el tutor en ese caso tendrá que ser el cónyuge o
uno de los padres si no tiene esposos, o uno de los hijos, el mayor de preferencia. Será el que tenga que hacer el trámite. De preferencia, otra cosa es que no debe hacer el trámite el que quiera ser el tutor definitivo, tiene que hacerlo otro, porque como lo toman como suspicacia que alguien quiere declarar a un adulto mayor interdicto para despojarlo de sus bienes. Okay. Entonces, para evitar eso y valorar el proceso, quien promueva la interdicción no debe ser quien quiera quedar de tutor definitivo. Ya. Y si no tiene un tutor, si no es declarado interdicto y no tiene un tutor, nadie va a poder ir a recoger ese cheque de pensión, no lo van a poder recibir, ya no va a poder tener la derechohabiencia del IMSS. Y la cosa es que es muy importante que todas las personas tengan su testamento, porque un tutor, por ejemplo, no puede hacer trámites personalísimos, se les llaman, como el testamento. O sea, si ya no tuvo sus facultades mentales la persona y ya lo que le declaró interdicto, nadie puede redactar su testamento. Por eso es tan importante que lo hagan antes. Fíjate nada más. Así es. Entonces, en el caso de que una persona, me decías, por ejemplo, que en España y en qué otro país ya hay una legislación. En Venezuela. Hay otras cosas que se llaman tutela prorrogada, que en los casos de chicos con discapacidad, o sea, como por default los padres siguen siendo tutores, claro, pero al final cuando mueran van a tener que hacer la interdicción. Y hay otro que se llama testamento de vida, en el que uno dice, cuando ya no tenga mis facultades, yo quiero que mi tutor sea fulano, y pasa en automático, pero esas figuras jurídicas no existen en México. Entonces, lo que queremos cambiar, por lo que he luchado, es pues yo hice una iniciativa de reforma del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en el capítulo 4 de interdicción, para que la interdicción, esto es tan costoso porque son 6 audiencias con psiquiatras, cada una vale 6,000 pesos, y luego el tutor interino, porque ponen uno por mientras, y un curador que lo supervisa, cada uno 5,000 pesos, 20,000 pesos los 2 años. Y luego te vuelven a pedir estudios que ya les han hecho muchas veces, que si tomografía, resonancia magnética, nuevo electroencefalograma, son otros 20,000-30,000 pesos. Si vas a la Procuraduría Social y tienes bajos recursos, te representan, si no, abogado, 20,000-60,000 pesos. Y luego tienes que publicar los edictos en los periódicos 3 veces de 3, desde 18 a 25,000 pesos. Todo eso para obtener la patria potestad, digamos. Sí, pero no sería patria potestad, sería tutoría. ¿La tutoría? Tutoría dativa. Dativa, sí, de porque tu te la da propio hijo. el juez, sí, de tu propio hijo. Igual, y eso es, en los adultos mayores ocurre lo mismo. Entonces, todo este proceso, pues es largo, es oneroso, y como insisto, si hay una enfermedad en la familia, todo el dinero se va en eso. Mi marido también es especialista, médico especialista. Tenemos solo a Ulises, y el 80% de nuestros ingresos es solo para la salud de nuestro hijo, solo para eso. Entonces, la iniciativa de ley es para que, primero, se tome en cuenta cuando sea la discapacidad de toda la vida, porque nunca han tenido bienes, ni salarios, ni obligaciones, ni contratos, ni nada. Entonces sería como más fácil, porque también cuando es un adulto mayor se tiene que hacer un inventario de bienes, y el tutor debe dar así como algo de garantía por los bienes. Entonces, lo que se busca es que dure menos de 6 meses. El proceso. Así es, que solo sea una valoración, un dictamen, y que cueste menos, y que se haga estudio socioeconómico, porque esto nadie se salva aunque no tengan recursos. No hay trabajo social que diga tú puedes pagar y tú no, y que se pueda hacer ya esto, y que no se requieran los edictos para que no se gaste en ello, que dure menos de 6 meses, y como te digo, que casi no cueste. Me decía Iris, por ejemplo, que en el Distrito Federal esto ya no existe así, o sea, no. La interdicción en el Distrito Federal desde hace 10 años es gratuita. Fíjate nada más. Yo tuve que ir a un curso de interdicción allá en México, porque fui a la Procuraduría de Justicia aquí en Jalisco a pedirle a los abogados que me explicaran del tema, y no quisieron. Entonces, y bueno, tú que estás tan enterada, ¿es solamente Jalisco? ¿Cómo estamos a nivel república? Seríamos... Si se logra, mira, esto lo presenté en un foro del Congreso, lo presenté en muchos lados, hasta que por fin 3 diputados ya tomaron la iniciativa. La diputada Berta Yolanda Rodríguez, el diputado Héctor Pizano y la diputada Idolina Vázquez. Ellos 3 tomaron la iniciativa,
son de desarrollo humano, de justicia y de puntos constitucionales. Ellos forman parte de esas comisiones y son las comisiones que lo tienen que valorar. Y ya se presentó a mesas de trabajo, ya se hicieron correcciones, porque pues, obviamente yo no sé de técnica legislativa, Claro. ¿verdad? Eso lo tienen que aplicar. Y ya se está en dictámenes en las tres comisiones. Al parecer ya está aprobado en 2, falta en 1. Por lo que sigue sería la votación ya en el Pleno del Congreso. Y a mí me interesa mucho, mucho difundir esta información para, primero, presionar para que no lo vayan a meter, a guardarlo en la congeladora con otras 500 iniciativas que están ahí guardadas y duran años, y para que la aprueben, porque esto no va a causarle ninguna erogación al erario público, no les va a costar nada. Fíjate, pero es que me pongo a pensar también, Iris, digo, el tema de tu pequeño es una parálisis severa, Así es. pero también, por ejemplo, si hay un síndrome de Down, Así es, sí, el autismo, discapacidad situaciones intelectual severa, Ajá. incluso, o sea, por ejemplo, la ley decía que tomaban en cuenta, aparte, había una fracción para ciegos y sordos, cuando sabemos que son las personas con discapacidad que más autonomía tienen. Claro. Pero también, ¿qué pasa si un niño, por ejemplo, sordo, fue encerrado toda su vida en un cuarto y no desarrolló su cognición? Claro. O Sí, sea, pues aplica para todos, para todos. No, esto no es algo que yo esté trabajando solo por mi hijo con parálisis cerebral. Esto atañe a todos, todas las familias. Todos nos vamos a ver en esto. Y esto no es opcional. No es decir, no, yo no voy a hacer ese trámite, porque cuando mueren los padres vas a dejar indefenso a esa persona. Aparte de que vas a dejar a alguien que necesita muchos cuidados especiales, le vas a dejar tremendos problemas a la persona que lo va a cuidar. Qué barbaridad. Digo, no estamos enterados de tantas cosas, pero esto qué importante es, porque pues además de situaciones diversas en enfermedades de los pequeños, también los adultos mayores que poco a poco, los adultos poco a poco vamos perdiendo capacidades. Hay que saber y conocer de todo esto, Sí. y apoyar iniciativas de este tipo. Iris, yo te admiro muchísimo porque Muchas cómo has gracias. trabajado para lograr, como dices, algo no nada más en el beneficio de tu hijo, sino realmente iría para el beneficio de todos. Y me interesa mucho que mi correo es irisvip@hotmail. Mi Facebook es Iris Villarreal Parra. Ahí publico todo lo que va avanzando en esto, porque me interesa muchísimo que el día que se haga la votación, yo he estado al pendiente y me han dado oportunidades en las mesas de trabajo en el Congreso, que el día que se haga la votación, pues nos acompañe la gente a estar afuera del Congreso pacíficamente, sin bloquear calles ni nada, Claro. allá afuerita, pues para estar ahí presentes, para felicitar a los diputados cuando aprueben Por supuesto que lo esta merece. muy justa Lo merece, iniciativa. que pues merecen una felicitación cuando hacen una ley que va en beneficio pues de todos los ciudadanos, porque tarde o temprano cualquiera de nosotros lo va a necesitar. Así es. Y lo que sigue después de esto, una vez que se apruebe, quiero hacer guías de interdicción para padres de familia, para que sepa la gente de qué se trata. Por favor, repítenos tu página de Facebook. Iris Villarreal Parra, Facebook. Muy bien. Ahí, por favor, entren para que se enteren de todo este tema tan interesante, tan importante. Cualquier papá, mamá que tenga un pequeño en casa con cualquier tipo de discapacidad, le atañe Sí. esta situación, le atañe conocer. Pues de es que este hasta tema. un adolescente si tuvo un accidente y tuvo un traumatismo craneoencefálico, tiene 15 años, 17 y va a estar en coma o ya va a estar con daño cerebral en cama. Nos puede suceder a cualquiera. A Qué cualquiera. importante estar enterados. Yo les agradezco muchísimo. Gracias, Iris, por haber estado Muchas esta gracias noche a en ti, el Liana, por la programa. invitación. Realmente, pues yo me admiro de esos invitados tan lindos, como nos ayudan a fortalecer a Tu Vida Tiene Valor. Los invito para que mañana estén con nosotros a partir de las 8:05 de la noche en otro programa de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Buenas Gracias. noches y gracias.